Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Son las 4:04, hora costa este en los Estados Unidos. Comenzamos. El coronavirus, que ya ha cobrado la vida de 81 personas en China, es noticia. Las autoridades también han confirmado más de 2.835 personas infectadas, mientras en la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan, epicentro del brote, más de 56 millones de personas permanecen en cuarentena. Por cierto, hoy, por primera vez desde que se registró este brote, una autoridad del gobierno chino visitó esa zona. Se trata del primer ministro quien hizo una gira de inspección. A raíz de la emergencia se prolongó por 3 días el periodo de vacaciones de Año Nuevo para limitar el movimiento de la población ante el riesgo de la propagación de esta neumonía que puede llegar a ser mortal. Y en los Estados Unidos aumentó a 5 el total de casos confirmados de contagio. Las autoridades de Nueva York informaron que hay 4 personas en observación. Alejandro Rincón tiene un informe. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. El Centro para el Control de Enfermedades, la máxima autoridad sanitaria de los Estados Unidos, precisó que en el transcurso del fin de semana fueron detectados 3 casos más de contagio con el nuevo coronavirus a través de los Estados Unidos. 2 de estos están en California y el tercer caso encontrado fue en el estado de Arizona. Estos pacientes que reciben ahora tratamiento adhieren a los otros 2 que ya se habían detectado la semana pasada en el estado de Washington y en el de Illinois. De acuerdo con las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, todas estas personas pues reciben tratamiento y se espera que sobrevivan. Entre tanto, en otras partes de los Estados Unidos, en el caso específico de Nueva York, todavía no se confirma un caso positivo de contagio. Sin embargo, ya son 7 las personas que han estado en monitoreo u observación constante porque han mostrado algunos de los síntomas que se considera son típicos de esta nueva cepa de coronavirus. En este sentido, consultamos a la jefa del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York sobre una de las dudas que ha persistido en los últimos días aquí en la Gran Manzana. ¿Está uno de estos 7 casos o no en la ciudad de Nueva York y las medidas que se están implementando o se implementarían al respecto? Y esta fue la respuesta que obtuvimos. Esta es una situación donde cada día estamos aprendiendo más sobre el virus corona. Ahora mismo en el estado tienen personas que están bajo investigación a ver si tienen el virus, pero aquí en la ciudad todavía no hemos encontrado una persona que tenga el virus corona, pero no me sorprendería si sí, como somos una ciudad internacional, que se encuentre una persona. Lo importante es que neoyorquinos sepan que ahora mismo el riesgo es bajo y la preparación que tenemos aquí en la ciudad es alta. Por su parte, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York precisó que de las 7 personas que han estado bajo observación, hay 3 cuyos resultados han dado negativo por ahora para las pruebas específicas de detección del nuevo coronavirus, en tanto que hay 4 que todavía siguen bajo análisis de la comunidad médica local con el objetivo de tratar de establecer si tienen o no el peligroso agente biológico. Será específicamente el Centro para el Control de Enfermedades la entidad que a través de una serie de pruebas que todavía continúan determine o no si estas 4 personas o más bien alguna de ellas tiene en efecto el peligroso agente biológico, lo que haría que Nueva York tuviera su primeros casos confirmados de contagio con el nuevo coronavirus. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Mientras tanto, en Sudamérica se habla hasta el momento solo de casos sospechosos. Las autoridades en Ecuador mantienen el cerco alrededor de 2 ciudadanos chinos que llegaron desde Hong Kong, mientras que en Cali, la tercera ciudad más importante de Colombia, las autoridades sanitarias están también realizando exámenes
los exámenes pertinentes para establecer si un hombre que estuvo de visita en la ciudad de Wuhan podría estar contagiado con el coronavirus. Digamos que el cerco epidemiológico está en todo el planeta y la atención de las autoridades en cualquier lugar en este momento está sobre cualquier ciudadano que presente los síntomas, porque definitivamente es la mejor manera de detener o por lo menos cuidar de que no se expanda en América, por ejemplo, donde se intenta seguir los parámetros que ha marcado la Organización Panamericana de la Salud. Son las 4:09, hora costa este de los Estados Unidos. En esta parte del programa quiero dedicar un espacio a el aniversario que hoy se cumple, porque exactamente hoy, 27 de enero, se cumplen los 75 años de la clausura del campo de concentración de Auschwitz. Se cumple el 75 aniversario de la liberación del campo de exterminio. La indiferencia es inadmisible ante esta enorme tragedia, esta atrocidad, y la memoria es un deber. Todos estamos invitados a parar por un momento, a reflexionar y decir en nuestra oración: nunca más, nunca más. Este lunes 27 de enero, como decía, al comenzar esta parte del programa, se conmemoran los 75 años de la liberación de Auschwitz, el mayor centro de exterminio del régimen de Adolfo Hitler. Escuchábamos al Papa Francisco, cabeza de la Iglesia Católica, con una petición que se repite alrededor del mundo: nunca más, nunca más. No olvidar. Esto lo decía ayer el Papa Francisco. Hoy, precisamente, delegaciones de cerca de 50 países y 12.000 supervivientes del Holocausto rindieron homenaje a los más de 1.1 millones de personas que se estima murieron en ese lugar, el más grande establecido por los nazis, ubicado cerca de Cracovia, en la actual Polonia, hasta donde llegaron para recordar a sus familiares y excompañeros de infortunio. Algunos de los sobrevivientes de Auschwitz, liberados en 1945 por las tropas soviéticas, caminaron por la puerta de entrada al campo de concentración. El letrero que los recibió con la frase "el trabajo os hará libres" los hizo recordar los peores horrores de la historia humana, memorias que esperan no se repitan. ¿Sabes cuál es el mayor crimen que la humanidad ha cometido? Guardar silencio, porque el mundo sabía de Auschwitz. 6.000 personas iban todos los días a la cámara de gas. La generación futura no puede ser solo espectadora. Debe ponerse de pie y expresar su opinión y nunca, nunca odiar. El campo de concentración de Auschwitz se creó en abril de 1940. Allí, en trenes conducían a los judíos que eran deportados o capturados por los nazis. Hombres, mujeres y niños, todos fueron expuestos a vejámenes.
El doctor me agarró del cuello, me tiró al piso. Yo dije, ¿eso es todo? Él no verá una lágrima en mis ojos. Fue doloroso. Me levanté y puse mis ojos en sus ojos y caminé muy lentamente hacia él. Logré que el doctor de la muerte bajara su mirada ante una niña como yo, que solo tenía 6 años. Eran sometidos a trabajos forzosos, algunos eran sometidos a experimentos médicos, muchos fueron asesinados en grandes baños con duchas de las que emanaba gas cianuro. Podíamos escuchar a los niños toser, llorar, ahogarse por el gas y también el olor de la carne humana y el gran miedo que experimentamos, que es quizás tú serías la próxima víctima. Antes de la liberación, el 27 de enero de 1945, por parte de las tropas soviéticas, los nazis quemaron la mayor parte de los archivos y destruyeron las cámaras de gas y los crematorios. Solo quedaban 7.000 sobrevivientes, entre ellos 450 niños menores de 15 años. Las cifras de las víctimas de Auschwitz fluctúan. Las recogidas en el museo indican que 1.300.000 personas murieron. Auschwitz fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, convirtiéndose en uno de los principales símbolos del Holocausto. Es una fecha para no olvidar, sobre todo por lo que significó el Holocausto. En esta parte del programa quiero saludar a Daniel Bernaghi. Él es doctor en Ciencias Políticas, es catedrático en la Universidad Simón Bolívar, pero además Daniel es hijo de sobrevivientes de un campo de concentración. Sus padres eran húngaros, llegaron a Venezuela. Daniel, de hecho, nació en Venezuela. Su hermano mayor no, nació en Hungría. Daniel, bienvenido, buena tarde para ti. Bueno, buenas tardes y aprecio muchísimo esta oportunidad porque, bueno, me permite honrar la memoria de mi padre, de mi madre, de los 6 millones de asesinados en el Holocausto, pero también quiero honrar la vida de todos aquellos quienes sobrevivieron. Así que gracias por la oportunidad. No, gracias a ti por acompañarnos. Daniel, bueno, varias cosas quiero hablar contigo. Primero, ¿dónde estuvieron tus padres? ¿En qué campo de concentración? Sí, bueno, yo no sé si se va a ver aquí en la cámara del Skype. Esto es un certificado que tuvo mi papá de ser preso en Mauthausen. Pon la imagen un poco hacia Dime. atrás, que creo que se puede ver ¿Así? mejor. Ahí se ve mejor. ¿Me decías, es un certificado? Sí, ese es un certificado que se llama Ausweis, es como un pasaporte que aseguraba que mi papá estaba interno y vivo en el campo de Mauthausen a la fecha de la emisión de este documento. Ahí se observa todavía nuestro apellido original, que fue cambiado una vez que terminara la guerra, se cambió en octubre del 45, pero nuestro apellido original era Weiss. Weiss significa blanco. Y este es un certificado probatorio de que él era un prisionero en Mauthausen. Mi mamá logró escapar. Mi mamá estaba en el gueto de Budapest y ella logró escapar del tren que le estaba llevando al campo de concentración. Y gracias a que ella logró escapar, logró también salvar a otros miembros de la familia. Mi papá estuvo en 3 campos de concentración, el último era Mauthausen, y de ahí ya lo agarró, por decirlo de alguna manera, la liberación del campo en el final de la guerra. ¿Tus padres estaban casados cuando los separaron o se conocieron después? Sí, mis padres se casaron el 5 de septiembre de 1943. Y a mi papá se lo llevaron al campo de trabajos forzados el 5 de octubre de 1943, el día que ellos estaban cumpliendo un mes de casados. Luego ellos se reencuentran una vez que termina la guerra 2 años después, pero sin saber, año y medio después, sin saber si el uno había sobrevivido o el otro había sobrevivido. ¿Cómo marca la vida de alguien el ser hijos de sobrevivientes del Holocausto?
Sí, bueno, esa es una pregunta que es muy importante porque la verdad que hay muy pocos hijos de sobrevivientes de mi edad, porque normalmente la gente de mi edad son nietos de los sobrevivientes. En el caso mío, bueno, el tema del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, era un tema de conversación cotidiana con mi mamá, pero era un tema prácticamente prohibido con mi papá. Mi papá sufrió una serie de torturas horrendas, brutales, de las cuales él no quería hablar. Mi mamá era un poco más abierta a conversar conmigo y sin duda alguna fue maestra mía primero, bueno, los dos, pero yo obtuve mucho de una madre que fue sobreviviente del Holocausto en cuanto a la necesidad que tiene el ser humano de trascender los horrores que le toca vivir. Y aprendí de mi papá lo importante de la nobleza, viendo, digamos, lo que significó el sobrevivir y luego comenzar una nueva vida a los años en Venezuela. Ellos, una vez que se termina el nazismo, ellos se quedan en Hungría, ellos deciden quedarse en Hungría, pero con la caída del telón de acero, que es ya el ingreso formal del comunismo en Hungría, a los años ellos entienden que, bueno, que el nazismo de alguna manera, una vez que se terminó la guerra, se pudo sobrevivir, pero que vivir en el comunismo es un horror igual o peor, aunque no haya campos crematorios. Pero el comunismo mató a mucho más gente que el nazismo y ellos pues deciden venir a Venezuela y llegan el 5 de mayo de 1958 a Venezuela. ¿Y pudieron reconstruir su vida? ¿Pudieron...? Es decir, ¿cómo recordaban ellos o cómo compartieron ellos con ustedes lo que habían vivido? Sí, bueno, es muy importante eso porque además me permite informarle a sus oyentes que bueno, que está el Museo del Holocausto, que en realidad son 5 museos alrededor del mundo, pero que tiene una parte digital que es muy importante, donde están los testimonios de quienes habían sobrevivido al Holocausto para finales de los años 90, cuando se toman los testimonios de esos sobrevivientes a lo largo y ancho del globo terráqueo. En el caso de mis padres, bueno, había que tomar una decisión, si vivir con rencor o tratar de alguna manera de sobreponerse a todos los horrores que les tocó vivir para iniciar una nueva vida que sea de cero desde el punto de vista personal, familiar, económico, etcétera, pero también desde el punto de vista espiritual y moral, porque el peso del odio, bueno, es un peso muy importante. Y ellos optaron por eso, efectivamente. Ellos lo poco que hablaban, porque ciertamente no hablaban demasiado, mi mamá un poco más, hablaban del Holocausto, pero trataban de alguna manera de hablar más de las potencialidades de la vida, de la maravillosa tierra que ellos los recibió, que fue Venezuela, un país lleno de respeto hacia el otro, donde aquí mucha gente incluso no sabía realmente, bueno, en qué se diferenciaba un judío de un católico, de un musulmán, o sea, donde era una tierra de inocencia, de respeto, donde se recibió a los inmigrantes con los brazos abiertos, y bueno, por eso es tan doloroso de alguna manera estar viviendo en Venezuela un poco el ciclo contrario, que es el ciclo de la emigración. Pero Venezuela los recibió con todo el amor del mundo, les dio oportunidades maravillosas a los 2 hijos que ya tenían, que son mis 2 hermanos mayores, y luego que me vio nacer a mí ya sí en Venezuela, por cierto, en el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Daniel, vayamos a un poco de historia, ¿no? Lo que fue el Holocausto para la humanidad. Cuando yo oigo siempre, nunca más, no tenemos que repetirlo, me pregunto hasta dónde es verdad esa frase, ¿no? Quizás no hay un holocausto que se haya llevado por delante esa cantidad de muertos que dejó el Holocausto. Pero ¿acaso no hay pequeños holocaustos en distintas partes del mundo? Sí, bueno, es que esa pregunta es muy importante la que usted hace, porque es la reflexión que se hace a los 75 años de haberse liberado del campo de Auschwitz,
que ha habido muchos holocaustos en tiempos de, entre comillas, paz. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha visto conflictos que quizás han tenido una connotación de menor prensa, por llamarlo de alguna manera, pero de igual tragedia. Y quiero volverme a referir al tema del comunismo. El comunismo es el sistema político que más personas ha matado en toda la historia de la humanidad. Entonces, ciertamente esta conmemoración, esta celebración de vida, tiene que ser también una advertencia para el mundo y para las personas de buena voluntad y para los políticos que tienen la intención de hacer que sus sociedades se desarrollen, que los holocaustos lamentablemente están a la puerta de la esquina. Basta con malas voluntades de políticos frívolos y malintencionados como para poder iniciar holocaustos. Y otra pregunta que siempre me hago, ¿cómo con lo que quedó de pruebas? Yo tuve la oportunidad de visitar un campo de concentración en los alrededores de la ciudad de Weimar, en Alemania. Es el único lugar del mundo donde he entrado caminando y salí casi de verdad arrastrándome. No se puede salir de otra forma de un campo de concentración. La energía que permanece a lo largo de tantos años, cuando uno ve todo el horror que se cometió en cada uno de ellos, no se puede salir de otra manera. Cuando hay tantas pruebas, documentos, ¿cómo hay quien ha pretendido borrar, eliminar, negar el holocausto? Sí, bueno, esas son las otras tragedias de la humanidad, el negacionismo, el revisionismo histórico, que son corrientes que por supuesto tienen un fuerte peso ideológico, y dentro de ese peso ideológico está por supuesto el antisemitismo, que sigue siendo uno de los peores flagelos de la humanidad, junto con todo lo que describe Hannah Arendt como los orígenes del totalitarismo, obra que por cierto hoy creo más vigente que nunca recomendarle a toda su audiencia. El punto es que desafortunadamente la humanidad sigue siendo proclive a los totalitarismos, sigue siendo proclive a ser cíclica en la historia y no de buscar más bien las líneas de crecimiento y de desarrollo, que es lo que se debería, y para lo cual, por cierto, se fundó en su momento la Liga de las Naciones y luego la ONU. Pero desafortunadamente pareciera que preferimos los ciclos repetitivos. Bueno, la historia, dicen, siempre se repite. Una sola cosa más que me gustaría comentar. El Museo del Holocausto en Israel, que tuve la oportunidad igual de visitar, es un lugar muy duro porque nos recuerda lo que fue la tragedia del pueblo de Israel y lo que se vivió en los distintos campos de concentración o lugares de exterminio. Pero tiene una particularidad. Uno entra, digamos, a nivel de tierra, de piso, y va ascendiendo. Y en la última vuelta, cuando ya se termina el museo, uno sale contra un ventanal donde solo ve el cielo en su inmensidad. Yo tuve la oportunidad de verlo un día de cielo muy azul, que después de tanto horror siempre hay una esperanza o siempre hay una luz, por lo menos fue la interpretación que yo le di. Y creo que el pueblo judío también piensa lo mismo, ¿no? Bueno, usted me conmueve muy profundamente con su descripción, me toca muy hondo. Yo conozco ese museo y ese museo está construido de acuerdo a los principios fundamentales del judaísmo. Y el principio máximo, el principio fundamental del judaísmo es la vida. Es el amor a la vida, el respeto a la vida, el respeto, digamos, a la tolerancia al otro. Y ese museo, de alguna manera, lo que trata de hacer ver es que si bien se viene desde el horror, desde las catacumbas, desde los campos crematorios, al fin y al cabo, para los judíos, pues Dios prometió una simiente en número igual que las estrellas en el cielo, pero también prometió una vida de salud, de prosperidad,
que quizás no es a título, digamos, individual, pero sí es a título, digamos, filosófico. Y ese museo representa muy bien de que al final de la vida lo que importa es la vida misma. Y por eso el cielo azul, porque siempre la esperanza es lo que permite que la vida continúe, el deseo de vivir, el deseo de continuar y el deseo de hacer el bien para todos quienes nos rodeen. Yo creo que eso es lo que de alguna manera muestra la apertura hacia el cielo de ese museo tan increíble, tan difícil que es el Museo del Holocausto en Israel. Yo creo que son las palabras que mejor lo describen. Es un museo muy difícil, es muy difícil transitarlo, por lo que uno va reviviendo y sintiendo, y es un lugar realmente increíble. Daniel, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por considerar la fecha y por la entrevista. Vale, buena tarde, Daniel. Daniel Bernagui, doctor en Ciencias Políticas, hijo de sobrevivientes del Holocausto. 4:29 minutos, hora Costa Este. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la crítica situación en el sur de Brasil por cuenta de las intensas lluvias. Al menos 53 personas han muerto y más de 19 permanecen desaparecidas en los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo. Las precipitaciones causaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Cerca de 20.000 personas han tenido que ser desalojadas de sus hogares. Es noticia al revés para el fujimorismo en Perú, tras las elecciones legislativas extraordinarias. Los escándalos de corrupción y la obstrucción al Poder Ejecutivo le pasaron factura al partido opositor, que perdió el control del Congreso. Estos resultados le dan mayor margen de negociación al presidente Martín Vizcarra hasta que termine su mandato en julio de 2021. Este es el más duro golpe a la tolda política que desde 2016 mantenía una amplia mayoría en el Parlamento peruano. Es noticia la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, quien tras la polémica por el anuncio de su candidatura ha pedido la renuncia de todos los ministros de su gabinete. Las dimisiones iniciaron en horas de la mañana con la renuncia de la ministra de Comunicaciones. Según Áñez, el proceso es una muestra de la imparcialidad que tendrán las elecciones, pues con un nuevo gabinete intentará no interferir en la campaña electoral. La presidenta interina aseguró que nombrará a los nuevos ministros en el menor tiempo posible. La decisión de Áñez de ser candidata ha sido calificada por rivales como los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga como una decisión equivocada. Que quiere libertad y democracia. Para ampliar sobre este tema nos acompaña Carlos Sánchez Berzaín, máster en Ciencias Políticas y director del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Berzaín, bienvenido, buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania, un gusto saludarla y por su intermedio a toda la audiencia. Igualmente, un gusto para nosotros tenerle. La responsabilidad de Áñez, comencemos por allí, ¿no tendría que haber sido conducir este proceso de transición hasta el último momento, garantizar todas las condiciones y entregar a quien resulte elegido en las próximas elecciones el poder, el mandato que el pueblo le otorgue? Bueno, así es. El gobierno de Bolivia, presidido por la señora Yanine Áñez, es un gobierno interino para encaminar la transición a la democracia después de casi 14 años de dictadura de Evo Morales. Y en ese sentido, el país estaba muy contento por los avances hacia una elección libre y limpia el próximo 3 de mayo. Sin embargo, este escenario se ha visto alterado el pasado viernes cuando la presidenta interina ha anunciado que ella va a ser candidata a la presidencia. Y eso es resquebrajar la confianza del país y afectar el proceso mismo, porque ella, para hacer uso de esa candidatura, de esa opción, está aplicando la norma con la cual el dictador Evo Morales liquidó la República de Bolivia y después de haber llegado electo por un periodo de 5 años, se quedó 14 años al mando de la nación, cambiando la República por un Estado plurinacional y alterando todo el ordenamiento jurídico. Entonces, estamos ante la terrible situación en Bolivia
de que la encargada de llevar adelante el proceso de normalización de las elecciones después del fraude electoral del 20 de octubre pasado está usando la norma del dictador para presentarse ella como candidata, y las sensaciones son de decepción, de desazón y de desconfianza que producen un escenario que no es deseable ni es bueno para Bolivia, y que esperamos pueda ser objeto de reflexión de parte de la presidenta Áñez, y que además ha generado la denuncia el día de ayer de su ministra de Comunicación, que ha motivado una denuncia en cadena de todo el gabinete. Claro. Ahora, ¿quiere esto decir que entonces sorprendió con esta decisión? Además es una mujer joven, es decir, puede aspirar en las próximas elecciones, construir imagen, propuesta, campaña. ¿Qué tiene el poder que tanto atrae? Nadie pareciera estar inmune a la tentación de querer ejercerlo. Yo creo que el problema son los entornos. Yo no tengo duda de la idoneidad de la presidenta Áñez, que parecía ofrecer las condiciones para llevar adelante un proceso de interinato para unas elecciones libres y limpias. Pero en los entornos se forman grupos de poder, y sucede que el grupo de poder político que está manejando el gobierno de la presidenta Áñez es un grupo de opositores funcionales que han trabajado durante los 14 años de la dictadura en funcionalidad con el régimen de Evo Morales. No hay que sorprenderse cuando el propio Evo Morales ha felicitado la candidatura de Áñez, mientras el pueblo boliviano mayoritariamente la rechaza. Y en ese sentido, yo creo que lo que fue el movimiento cívico, la resistencia civil triunfante, que llevó a sacar a Evo Morales del poder mediante una renuncia por mecanismos absolutamente pacíficos y de movilización ciudadana, ha caído en manos de la gente que es más de lo mismo, de la gente que está ensamblada con el régimen dictatorial. Y ahí hay un concepto muy importante. Esta es la prueba fehaciente de que en Bolivia ha caído el dictador, pero no ha caído la dictadura. Los jueces, el poder judicial, el sistema legislativo, el sistema político e inclusive el sistema económico está en manos de la dictadura, y eso permite que el entorno de la presidenta interina genere este escándalo que hoy día Bolivia está sufriendo y que no merece. Mi pedido y mi mejor intención para Bolivia es que la presidenta Áñez pueda volver por los fueros de la normalidad y cumplir la tarea a la que el destino la encontró, porque a ella nadie la ha elegido. Ella ha estado ahí en el momento oportuno para llevar adelante la solución de una crisis, y no puede ser que el encargado de arreglar la crisis se alce, como decimos popularmente, con el santo y la limosna. Bueno, así tendría que ser, pero una vez puesta la candidatura sobre la mesa, a ver, doctor Bersay, no creo yo que vaya a volver sobre los pasos andados ya, sería... No creemos, ¿no? Ahora, corremos o se corre otro riesgo. Es decir, se atomiza la oposición. Las encuestas que se han hecho dan ventaja a los candidatos de Evo Morales. Atomizada la oposición, no se corre el riesgo de que Evo Morales vuelva al poder, pero es que uno no puede entender, es decir, sangre, sudor y lágrimas para llegar aquí, ¿y van a entregarle el poder? Es que mire, la sangre, el sudor y las lágrimas son del pueblo boliviano. Claro. Y los opositores funcionales son los mismos que han estado gozando de alguna forma de poder en los últimos 14 años y de un conjunto de prebendas en las cuales simplemente esto se ha cambiado. Cuando este gobierno interino se instala, es una mezcla de la oposición que tenía el gran desafío de dejar de ser funcional y ser una oposición patriótica con un movimiento cívico. Se ve cómo eso paulatinamente va haciendo una alianza entre esa oposición en el gobierno con el MAS, con el régimen de Evo Morales. Por eso es que se acuña este concepto, cayó el dictador pero no la dictadura. Y ahora la actitud de la presidenta Áñez confirma eso, porque utiliza las leyes de la dictadura, que ella debería estar empeñada en derogar, en abrogar, en anular,
para retornar a la República y al Estado de Derecho, y utiliza las leyes de la dictadura para hacer lo mismo que se ha censurado al dictador. Ahora, ¿cuál es la salida? Porque el análisis lo conocemos todos, la situación es una situación de crisis. Yo creo que cuando algo está mal hecho, no es una vergüenza volver sobre los pasos y que más bien la presidenta Áñez se convierta en la líder de la unidad de la oposición para el rescate de la democracia. Qué bonito hubiera sido ver a la presidenta Áñez el viernes, en vez de decir yo soy candidata, decirle al pueblo de Bolivia que ella ha convocado a una unidad para recuperar la democracia y que como los partidos políticos de oposición y los candidatos no le han hecho todavía caso, ella pone sobre la mesa la posibilidad de su candidatura para negociar y para facilitar un acuerdo, y que en caso de que no haya un acuerdo, esa posibilidad se pueda mantener en condicional para poder unir a los bolivianos. No ha hecho eso, ha dicho yo soy candidata, yo soy una más, aquí fraccionamos, como usted dice, el voto y de la oposición y la respuesta de la gente, y se ha sumado a la crisis en vez de ser un factor de solución. Pues yo creo que lo aconsejable en este momento es que la presidenta Áñez reflexione, vuelva sobre sus pasos y en vez de ser un elemento de división y de fracaso, sea el elemento de unidad que era hasta el viernes pasado. Pues bueno, es una noticia en desarrollo, doctor Sánchez Berzaín. Habrá que esperar qué pasa, ojalá, y la presidenta, creo que era su papel, particularmente lo creo, haber conducido esta transición hasta el momento de la elección. Ojalá y vuelva sobre sus pasos, como usted señala. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado, un gran saludo y gracias por la atención. Gracias a usted. Buena tarde. Primera pausa en el programa de hoy. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, se las dejo en pantalla, siempre con información en tiempo real. Las cuentas del canal y en mi cuenta personal leo sus comentarios. Al regreso, los homenajes al basquetbolista Kobe Bryant en Estados Unidos. La noticia que a todos ha impactado el día de ayer. Ya regresamos. La noticia que continúa sobre primera plana tiene que ver con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien asegura que las revelaciones de John Bolton, su ex asesor de seguridad nacional, son falsas. Así ha respondido el mandatario a un libro que está por publicarse, en el que Bolton escribe que Trump quería continuar reteniendo los casi $400 millones en ayuda militar a Ucrania hasta que su homólogo investigara a los demócratas y a la familia Biden. Las explosivas declaraciones ocurren mientras avanza el juicio político al presidente. Emiliana Molina, en Washington, tiene el reporte. Emiliana, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues después de estas explosivas revelaciones que han publicado en el New York Times, el rotativo estadounidense, sobre el ex asesor de seguridad nacional John Bolton en cuanto a una conversación que sostuvo con el presidente estadounidense Donald Trump en 2019, el Ejecutivo ha reaccionado desde la Oficina Oval en una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegurando que lo que dice Bolton supuestamente en este libro que está por publicarse es falso. Bueno, yo no he visto un manuscrito, pero puedo decirte, nada nunca se dijo a John Bolton, pero no he visto un manuscrito. Y es que según el borrador de este libro que su ex asesor de seguridad nacional John Bolton está por publicar, este asegura que en 2019 sostuvo una conversación con el presidente Trump donde el Ejecutivo le dijo a Bolton que estaba reteniendo los $390 millones en ayuda militar a Ucrania hasta que su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky anunciara investigaciones a Burisma, la empresa donde trabajaba Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el principal contrincante del Ejecutivo estadounidense en estas elecciones presidenciales del 2020. Estas nuevas revelaciones pues las están utilizando los senadores demócratas para presionar aún más a sus colegas republicanos a hacer un llamado a nuevos testigos. Necesitan un total de 4 republicanos que se sumen a una votación sobre una resolución para lograr escuchar nuevos testimonios en este juicio político. Sin embargo, la mayoría del Partido Republicano aún continúa respaldando 100% al presidente estadounidense Donald Trump y aseguran que es que los demócratas simplemente quieren destituir al Ejecutivo y por otro lado que Bolton está haciendo estas revelaciones para lograr vender su libro. Esto es asombroso. Esto va al corazón de los cargos contra el presidente. El embajador Bolton esencialmente confirmó que el presidente cometió las ofensas de las que se le acusa en el primer artículo del impeachment.
Esto se resume en una cosa. Tenemos un testigo con evidencia de primera mano sobre las acciones del presidente por las que está en juicio. Él está listo y deseoso de testificar. ¿Cómo puede el Senado no votar para llamar a este testigo y requerir sus documentos? Bueno, hay un reporte en el New York Times de hoy. Es una historia sobre una fuga de un libro que puedes preordenar en Amazon.com de John Bolton. Para mí, los hechos permanecen siendo los mismos. No hay nada nuevo aquí, diferente de lo que la Cámara ya ha estado diciendo. Hay 3 senadores republicanos que hasta el momento se han pronunciado sobre estas declaraciones y estarían dispuestos a escuchar nuevos testimonios. Entre estos se encuentran Lisa Murkowski, también Susan Collins y Mitt Romney. Yo creo que es posible que otros republicanos nos acompañen a aquellos que pensamos que deberíamos escuchar a John Bolton, y ya sea que hay otros testigos, otros documentos, es diferente, pero creo que es relevante lo de John Bolton. Y las revelaciones de Bolton ocurren mientras estamos entrando en el día número 7 de este juicio político y el día número 2 de deliberaciones de parte de la defensa del presidente Donald Trump, que de hecho están argumentando que los demócratas intentaron robarse las elecciones del 2016 y ahora intentan robarse las elecciones del 2020. Esa es toda la información que tenemos desde el Senado en Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por la síntesis. Gracias por estar allí. Tiempo de una nueva pausa en la tarde de hoy, cuando son las 5:03 minutos hora costa este. Al regresar, avanza la gira de Juan Guaidó. Conversamos con Beatriz Becerra, eurodiputada hasta hace unos meses atrás, y conversamos sobre el escándalo. Se fue Guaidó, a quien arropó la diáspora venezolana, pero queda todo el escándalo que ha producido la llegada a España de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Venimos con más en la tarde. Continúa la gira internacional del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El mandatario encargado está ahora en Canadá, donde se ha reunido con los cancilleres del Grupo de Lima, como parte de su denuncia ante la comunidad internacional sobre la situación que vive Venezuela y la búsqueda de una salida. También sostendrá un encuentro con el ministro Justin Trudeau al final del día de hoy. Guaidó llega a Canadá procedente de España. El presidente se fue de Madrid, pero allí dejó huella. Fue una gira que muchos han calificado de exitosa. Hay una imagen que se reprodujo en prácticamente todos los periódicos españoles y una imagen que en video le ha dado la vuelta al mundo y que se mantiene. Es esta que ven allí con la diáspora venezolana que, según los titulares, arropó al presidente encargado. En un discurso que emocionó a los presentes que colmaron esta zona de la capital española. Creo que un buen balance sobre esta gira, y a propósito de ella, lo hizo la caricaturista venezolana Raima Suprani, quien, la tienen en pantalla, la representó con su toque particular, cortando rabo y oreja. Así vio ella a Guaidó en su gira por España. Ahora, Guaidó se fue, pero quedó un gran escándalo que no tiene que ver con su visita, sino con la llegada de la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. No habría pisado territorio español para reunirse con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. No habría pisado, es lo que se discute, llegó en el avión, ahora se dice que bajó, pero quedó, digamos que en una zona particular porque abordó un vuelo comercial. ¿Qué dice nuestro corresponsal, Andrés Gil? Hola Idania, una feliz noche desde España, y es que no cesa la tormenta política en torno al gobierno del presidente Pedro Sánchez con motivo del episodio de la presencia de Delcy Rodríguez, la número 2 del madurismo aquí en esta capital el pasado lunes, tal como lo has reseñado.
Pues la última información de prensa indica que Delcy Rodríguez llegó a esta ciudad a bordo de un avión tipo Falcon con matrículas venezolanas, con tripulación turca y con destino final a Estambul, y que habría hecho una escala técnica en este lugar. Sin embargo, fue advertida por las autoridades acerca de la sanción que pesa sobre ella, sanción que le impediría poner sus pies en suelo Schengen. Así que ese el momento en el que habría aparecido el ministro del gobierno español, José Luis Ábalos, y habría ingresado al avión, incluso se dice por exigencia de la propia Delcy Rodríguez, quien quería bajarse para tomar quizá algún descanso. La información indica que no solo se trató de unos minutos, sino que Delcy Rodríguez habría estado aquí en territorio español unas 14 horas y que al término de eso, finalmente habría tomado un avión comercial, una ruta comercial hacia la ciudad de Doha, y luego habría llegado a Estambul, que era su destino final. El punto es que Delcy hace parte de las 25 personas cercanas a Maduro que fueron sancionadas por la Unión Europea. Entonces, la gran expectativa en este momento es ver si este episodio va a tener alguna implicación desde el punto de vista diplomático y o desde el punto de vista político hacia el gobierno de España por cuenta de la comunidad de la Unión Europea, que fue la que impuso esas sanciones. En el ámbito interno, el revuelo persiste. El Partido Popular, que es el partido de oposición, insiste en que Ábalos ha mentido, que ha cambiado de versión unas 5 o 6 veces, que debe ser cesado y que la responsabilidad debe ser asumida incluso por el propio Pedro Sánchez. Expectativa, ¿qué pasará? ¿Habrá sanciones? ¿Habrá algún tipo de medida? ¿Habrá algún tipo de llamado de atención por parte de la Unión Europea sobre el gobierno español? Pues eso está por verse en el episodio de Delcy Rodríguez. En medio de una noche muy fría a esta hora en Madrid, en España, y Dania, me despido y les deseo a todos ustedes que pasen un resto de tarde muy feliz. Gracias, Andrés. Andrés Gil, en España. Y en esta parte del programa nos acompaña Beatriz Becerra, dirigente política del partido Unión, Progreso y Democracia de España, exdiputada del Parlamento Europeo, reconocida escritora. Beatriz, bienvenida, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Hola, ¿qué tal? Idania, un placer estar con ustedes de nuevo. Igual para nosotros tenerla. ¿En qué puede desembocar todo este escándalo que envuelve a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y a su llegada a España la semana pasada, estando prohibida? Es decir, está en esa lista de 25 personas sancionadas que no pueden volar el espacio Schengen. Pues es una buena pregunta, porque creo que ninguno de los que estamos aquí ni allí lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que es una cuestión de enorme gravedad y que las preguntas importantes, las preguntas clave, hay que seguir haciéndolas, porque todo parece indicar que es mejor el escándalo que la verdad. Y este escándalo, que es inevitable y que desde luego todavía tiene bastantes vueltas que dar, parece que está de alguna manera escondiendo una verdad que es aún más seria. Yo lo que sí me gustaría incidir es en que es fundamental que la Unión Europea se pronuncie al respecto. Yo estoy segura de que los servicios jurídicos y tanto el Consejo como la Comisión se pronunciarán como corresponde al respecto de la parte, digamos, de compromisos como país, ¿no? Con un reglamento que es el que tiene que ver con las sanciones. Pero hay una parte que es todavía más compleja, que es de qué manera, desde el punto de vista político nacional, se va a abordar esto también en el Congreso. Por ejemplo, uno puede preguntarse cómo es posible que ante un evento de esta trascendencia un ministro dé 5 versiones diferentes del mismo hecho. Son 5 versiones las que ha dado hasta ahora el ministro Ábalos. Bueno, lo que hay una sola versión es de la verdad. Cuando hay varias versiones estamos hablando de mentiras. Eso es tan simple como lo que conocemos en la vida diaria. Y lo que es cierto también es que se mire como se mire, lo importante es plantearse si alguien en este momento todavía piensa que Delcy Eloína Rodríguez, la vicepresidenta de un gobierno legítimo usurpador, que antes ha sido colocada como presidenta de una constituyente destinada a hacer caer la Constitución y previamente ministra de Exteriores, si alguien piensa que se va a mover de su búnker en Caracas si no ha sido invitada para cumplir una misión. Si alguien se pregunta
todavía a estas alturas si toda la pléyade de asesores y de protectores de Maduro no saben hasta el último milímetro de en qué consisten las sanciones. Me parece muy ingenuo pensar que no hay efectivamente una convocatoria, que no hay un objetivo en esa visita, un objetivo en Madrid, no una escala, un objetivo en Madrid. Y desde luego pues nos podemos imaginar muchas cosas. Podemos imaginar desde una intención de Maduro a través de su mano derecha de establecer un contacto directo con el actual partido gobernante, con el Partido Socialista, y dejar de estar conectado con Podemos, pero también podemos imaginar, por supuesto, que hay un elemento de presión muy fuerte, importante, que no conocemos, que es todo lo que rodea a lo que ha sucedido en Bolivia. Son muchas cosas las que nos podemos preguntar y ninguna es buena. Ninguna es buena para España, ninguna es buena para Venezuela y, desde luego, ninguna es buena para Europa. Ahora, Beatriz, otra pregunta que podemos hacer es, en un principio se había dicho que Delcy Rodríguez no se había bajado nunca del avión, que había permanecido allí, pero ahora se sabe que llegó en avión privado y tomó un avión comercial para seguir su ruta. Tuvo que bajarse entonces. ¿Qué pasó con las autoridades migratorias? Es decir, no dijeron nada, no levantaron una alerta allí. La alerta estaba levantada desde el momento en que ese vuelo partió de Caracas con rumbo a Madrid. Es decir, el conocimiento de quién estaba en la lista de pasajeros llega a España y, por supuesto, que las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, que están perfectamente informadas de cuáles son las personas que no pueden entrar a territorio europeo, por supuesto español, lo saben. Y de ahí es donde parte esa información o esa alerta también a los diversos elementos del gobierno, tanto de interior, porque es su competencia, como de exteriores. Pero lo importante ya no es solamente el hecho de que se conociera ya de antes o que los funcionarios se les haya hecho no cumplir sus funciones, que eso es especialmente grave, sino que además es que ni siquiera haría falta que pusiera un pie en tierra. Que el reglamento de la Unión Europea, que está incluido en ese establecimiento de sanciones, establece claramente que el espacio aéreo también es espacio Schengen, también es espacio europeo. Por lo tanto, no haría falta ni siquiera que pusiera un pie en tierra, da igual. Lo que es terriblemente grave es que ese vuelo viniera a España por una razón concreta y que hasta ahora lo único que hayamos tenido haya sido una ristra de mentiras y de versiones absolutamente insostenibles de un ministro que además es de transporte. Un ministro que lo que sí tiene como un rasgo característico es ser una de las personas de confianza de Pedro Sánchez. Y también, por otro lado, hay que decir que es uno de los ministros que peor llevan y que menos les gustaba este gobierno de coalición. Por otra parte, vayamos ahora a la gira de Juan Guaidó. La vi en el ayuntamiento, allí en Madrid. Y quiero preguntarle de una manera coloquial, el ayuntamiento, al darle las llaves de oro a Juan Guaidó, intentó enmendar la plana, por decirlo de alguna manera, de la decisión de Pedro Sánchez de no recibir a Juan Guaidó, de alguna manera de no darle el rango de presidente. La acción del Ayuntamiento de Madrid me parece que fue muy acertada porque es un tipo de reconocimiento que solamente hace a los jefes de Estado cuando vienen a Madrid, aquellos que tienen una especial vinculación con España, con la propia capital. Y ese tratamiento de jefe de Estado, tanto en lo que es el protocolo, el espacio y el propio simbolismo de la entrega de las llaves, yo creo que fue enormemente emotivo y sobre todo muy sincero. Creo que demostró no solo el afecto de los ciudadanos, sino también de las instituciones. Y el hecho de que Guaidó decidiera finalmente venir a España, en concreto a Madrid, a pesar de ese supuesto desplante, que tampoco lo fue, una torpeza y una negligencia grave del presidente en no recibirlo, el hecho de que Juan Guaidó viniera a Madrid a encontrarse con la diáspora venezolana en la Puerta del Sol, todavía le da más sentido a que el gobierno de Madrid, tanto el de la comunidad como el de la capital, le hicieran ese reconocimiento. Creo que fue muy oportuno, fue la posibilidad también que tuvimos
muchos de tener esa oportunidad de encontrarnos con él y de demostrarle con toda la ceremonia y con toda la carga simbólica que tiene ese tratamiento. Y me parece que realmente si el presidente Sánchez por alguna razón pensaba que su no es no, esa posición de rechazo injustificable, inexplicable a nivel europeo, a nivel español, iba a hacer un apagón de la gira de Guaidó, por la gira internacional de Guaidó, le salió muy mal. La verdad es que le ha salido muy mal porque lo que ha hecho ha sido chamuscarle a él, chamuscarle y cortocircuitar a su propio gobierno y darle mucha más luminosidad y mucho más vigor a la diáspora y por encima de todo, y es algo que me parece enormemente importante, lo que ha hecho es fortalecer la unidad de la oposición democrática. Beatriz, en los videos que han circulado, vemos uno en el que usted se acerca al presidente interino, Juan Guaidó, le da un abrazo, tiene unas palabras con él y le dice que le ha llevado un regalo. Además le dice que quiere que lo lleve siempre y él se emociona. ¿Le puedo preguntar, tenemos el video a nuestro equipo de producción? ¿Tenemos ese video? Es que me encantaría que lo pudiéramos ver. Allí vemos a Beatriz Becerra, se acerca a Juan Guaidó, le da un abrazo y le regala algo. Y le dice que quiere que lo lleve siempre. ¿Le puedo preguntar qué le regaló? Pues no sé si decírselo. Bueno, sí, claro, no es ningún secreto porque es algo que me pareció que era importante. Yo al presidente lo que le dije en primer lugar es que como buen ucavista tenía que levantar el vuelo, porque Venezuela entera le está esperando y ahora el mundo entero le está mirando. Y lo que le regalé fue un pin muy bonito, un pin esmaltado con la bandera de la Unión Europea para que la llevara siempre con él y no olvidara nunca que los 500 millones de ciudadanos europeos reconocen, apoyan y seguirán ayudando en lo posible a que cumpla su mandato, que es el mandato de los 30 millones de venezolanos, es conducirlos a la libertad y a la democracia. Le voy a hacer otra pregunta, Beatriz, también personal de alguna manera. ¿Qué la une tanto a Venezuela? ¿Por qué quiere usted tanto a Venezuela? El que siga su cuenta de Twitter se da cuenta que usted defiende a Venezuela. Venezuela es un tema cotidiano para usted. ¿Qué hay en esa relación? Yo me lo pregunto muchas veces también y me lo pregunta mucha gente, pero yo no sé, cuando tú te enamoras de alguien no tienes que dar explicación. El amor es el amor. Y cuando llega y es fetén, cuando es de verdad, se queda muchas veces para siempre. Y el amor por Venezuela yo creo que ha venido por una razón muy simple, que es, yo lo he dicho también, es la encarnación de todas las bellezas posibles, de todas las fortalezas y también de los mayores sufrimientos. Y creo que Venezuela se merece tanto aquello que le han quitado que no hay que escatimar un solo esfuerzo para acompañarla y ayudarla en lo posible a que recupere lo que se merece. Y los venezolanos me han demostrado uno a uno, en persona, porque son miles y miles los venezolanos con los que tengo ocasión de hablar, de interactuar, de conocer, me han demostrado una generosidad, un afecto y sobre todo una valentía y una resistencia que me admiran, me inspiran cada día y yo, por supuesto, pues no voy a dejar de intentar dar una reciprocidad adecuada a eso. Por lo tanto, en fin, los flechazos se producen cuando menos te los esperas. Beatriz Becerra, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en la tarde de hoy con nosotros, por compartir su criterio en relación a los temas conversados. Y como venezolana no puedo dejar de agradecerle ese amor que usted siente por Venezuela. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos, de verdad, siempre insisto, ánimo Venezuela, resistid, resistid porque tenéis la razón y porque vuestra causa es la causa justa. Y esto llegará el momento en que se acabe esta tiranía y llegará el momento en que recuperéis vuestro país y vuestra libertad. Y llegará más pronto que tarde, porque de verdad este es el momento y yo creo que estos días que hemos vivido demuestran muy bien que todas las circunstancias están colocándose donde deben y que vayan. Que así sea. Muchísimas gracias. Son las 5:29 minutos, hora costa este en los Estados Unidos. Continuamos con más en la tarde de hoy. Este fin de semana se realizaron ejercicios militares entre los ejércitos de los Estados Unidos y Colombia. En el centro del territorio colombiano adelantaron maniobras que tienen como objetivo fortalecer las capacidades de los uniformados de ambos países. Las imágenes muestran el alistamiento de los 175 paracaidistas en el fuerte militar de Tolemaida. Tolemaida está ubicado a unas 2 horas y media aproximadamente de la capital de Colombia, de Bogotá. Allí se llevaron adelante las maniobras. Este tipo de ejercicios son una herramienta y una oportunidad muy valiosa para fortalecer nuestra lucha conjunta contra las amenazas transnacionales que enfrentamos. Cuando son las 5:30 minutos, quiero darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. John Marulanda, consultor internacional de seguridad y defensa, coronel retirado del Ejército de Colombia. Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros en el programa. Y Dania, muchas gracias por la invitación, un placer. No, gracias a usted por estar aquí. ¿Por dónde comenzamos? A ver. Estos ejercicios militares, por más que se hagan entre países amigos y países aliados, siempre tienen un carácter disuasivo quizás. Cuando se hacen en una circunstancia como la que ocupa Colombia y Venezuela, con una tensión permanente, ¿puede tener otra lectura? Bueno, Vidania, usted lo ha dicho, estos ejercicios son frecuentes, son comunes entre países aliados en todas las latitudes del mundo. Tienen diferentes connotaciones, pero este ejercicio en particular pues tiene mucho que decir, sobre todo por el contexto en el cual se realiza. Primero déjeme decirle que es un ejercicio de nivel táctico, no es estratégico, no es un ejercicio que implique grandes desplazamientos de elementos de guerra y de personal. Es un ejercicio relativamente limitado, pero tiene una característica que llama la atención y es que está enfocado hacia la recuperación y protección de un aeropuerto. Y es precisamente la amenaza aérea la que más ha llamado la atención a la Defensa Nacional de Colombia, cuando Venezuela repetidamente a través de sus voceros ha dicho que tiene misiles, que los aviones pueden alcanzar los sitios vitales de Colombia en tantos minutos, haciendo un viraje a lo tradicional que era la amenaza de los tanques de Venezuela con capacidad de romper la frontera y ocupar territorio colombiano en cuestiones de horas. Ahora la amenaza es aérea, como ellos mismos lo han dicho, con sus misiles, sus aviones y demás, y el ejercicio de nivel táctico que se realizó con Estados Unidos es de nivel táctico y de, como lo dije, y de protección, recuperación y conservación de pistas aéreas. Llama también la atención, al menos a mí me llama la atención, que hayan participado observadores brasileños en este ejercicio. De modo que todo esto llama la atención porque está en un contexto, como usted lo dice, de un poco de tensión en estos asuntos militares. ¿Por qué le llama la atención la presencia de Brasil? Porque Brasil es la potencia militar de América Latina, porque Brasil está definitivamente casado con la política de Estados Unidos, porque Brasil sería el único país con una capacidad real militar de soportar, de confrontar a Venezuela, y porque hay lazos que se estrechan cada día más, no solamente en el nivel militar, en el nivel comercial, en el nivel educativo y demás, entre Brasil y Colombia. ¿Hay más de lo que vemos?
y se lo pregunto a usted, usted hizo vida militar. Cuando uno desplaza, digamos, esta fuerza para hacer un ejercicio en conjunto, tiene que haber una parte pública y una que no vemos. Eso forma parte de los ejercicios militares. Pues mire, más allá del ejercicio, del show del ejercicio, que es demostrar el músculo militar, y de eso se tratan los ejercicios militares, demostrar el músculo militar. Más allá de eso, lo que hay es un proceso de entendimiento y de análisis de los riesgos que se están enfrentando, de las amenazas, su evolución, su posible próximo estado y qué se podría hacer para prevenir esto. Eso no es de dominio público, es de seguridad nacional de los dos países, y eso se trabaja a puerta cerrada entre quien tiene la responsabilidad respectiva. En cuanto a lo que hace la demostración, insisto, fue un ejercicio táctico de reducida capacidad, 75 paracaidistas de la legendaria 82nd, la División 82 de los Estados Unidos, aviones cazas colombianos, unos aviones de combate de escolta, nada que diga que realmente se está haciendo un ejercicio estratégico. Los ejercicios estratégicos entre Colombia y Estados Unidos normalmente se hacen en el mar. Los ejercicios UNITAS, que viene uno dentro de poco y que es rutinario. Todos los años se hacen ejercicios, no solamente con Colombia, con todos los países de América Latina, y tienen una connotación, eso sí, regional, estratégica, con naves, con aviones de todos los países. Y hay otros ejercicios también de nivel estratégico que son los aéreos, ejercicios de combate aéreos que se hacen en Estados Unidos con la participación de los aviones de combate de Estados Unidos, de Colombia y de otros países. Se hacen allá. Los del mar se hacen aquí, son regulares, son cada año. Este ejercicio es terrestre, no es muy frecuente, en los últimos años no se había dicho, es de nivel táctico y se enfoca en recuperación y mantenimiento de aeropuertos. Fíjese usted, no es frecuente, es táctico, se hace en terreno, se enfoca en operaciones aéreas o recuperación de aeropuertos. Participa Brasil. A ver, tiene que tener un significado muy particular en este momento. Cuando se ha hablado además de la presencia del terrorismo internacional en Venezuela, con factores que preocupan a los gobiernos en la región, y cuando hay esta tensión permanente y frecuente y estas amenazas veladas que también se han dejado colar en oportunidades, ¿no? Sí, aclaro que Brasil no participó activamente, no, simplemente fue observador. Y sí, llama la atención que se haga justo cuando termina esa cumbre de antiterrorista, justo cuando se enfatiza por parte de Colombia que el ELN es un grupo terrorista que está en Venezuela, que Hezbollah, y lo aclara el secretario de los Estados Unidos, está en Venezuela, que Hezbollah representa una amenaza para toda la región, lo mismo que Venezuela como un todo representa una amenaza. Entonces, el contexto de estos ejercicios sí llama la atención, evidentemente. ¿Y qué hay detrás de eso? No creo que haya una amenaza contra Venezuela, no creo que haya una demostración de fuerza porque fue muy tímida. Pero algo como, sí estamos preparados. Pero sí indica de alguna manera que esto es un ejercicio militar, que somos los dos amigos, que coordinamos y que eventualmente estaríamos listos. Coronel Marulanda, o John Marulanda, consultor internacional de seguridad y defensa. Siempre es un gusto tenerle en el programa. Gracias por acompañarnos. Y Dania, gracias por la invitación, un placer. Las cosas hay que hablarlas con la gente que sabe, porque hay que ver más allá de lo que uno no ve a simple vista, ¿o no? Así es, así es. Hacemos una pausa rápidamente. Al regreso, la respuesta del Gobierno de México a la caminata convocada por Carlos Sicilia y la familia Levarón. Ya venimos. La Marcha por la Paz llegó al Zócalo de la Ciudad de México el día de ayer. Los integrantes le exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que tome medidas urgentes para solucionar la violencia dentro del país. Durante la protesta, simpatizantes de López Obrador agredieron a los integrantes de la marcha. El informe es de nuestra cadena aliada Excelsior Televisión. Verdad, justicia, paz. Verdad, justicia, paz.
Este domingo la caravana por la verdad, la justicia y la paz llegó a su fin. Después de 3 días de caminata desde Cuernavaca, Morelos y hasta el Zócalo de la Ciudad de México, las víctimas de la violencia alzaron una vez más su voz frente a Palacio Nacional. Pero vamos a dejar con el Gabinete de Seguridad. No tenemos nada que hablar con el Gabinete de Seguridad. Ese es el problema. Igual que los gobiernos anteriores redujeron el drama y la tragedia humanitaria de esta nación a un asunto de balas, a un asunto de seguridad con abrazos. Esa no es una política correcta, ni los balazos ni los abrazos. Una política de Estado del tamaño del horror, del tamaño del sufrimiento que hemos traído durante estos 4 días hasta este palacio. Al dar lectura a la carta dirigida al presidente de la República y que una comisión de la caravana entregó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reconoció que López Obrador no es culpable del horror de la violencia que se vive, al ser una herencia de los gobiernos del PRI y del PAN. Sin embargo, le exigieron medidas extraordinarias de Estado que frenen la inseguridad imparable desde hace 15 años y le reprocharon no haber incorporado la agenda de la seguridad, justicia y paz en su gobierno, tal como se los prometió hace un año. Una política de Estado que rebasa, como es evidente, al Gabinete de Seguridad y que debe por lo mismo ser asumida y promovida por ti, que lamentablemente no estás presente a causa de graves y desafortunados prejuicios hacia las víctimas y el sufrimiento del país que redujiste lamentablemente a un show. No somos chairos, ni fifis, ni conservadores, ni de la izquierda. Somos seres humanos luchando por vivir. Por vivir estamos luchando. Ya no queremos sobrevivir, México. Por eso pido, por eso grito a ustedes, a nosotros. Por eso grito al gobierno, por eso grito al país entero. El primer paso para lograr la paz es la reconciliación, hermanos. Durante ese recorrido en silencio y en completo orden, hicieron parada en cada uno de los antimonumentos de Avenida Paseo de la Reforma para recordar a los bebés que murieron en la guardería ABC, a los mineros sepultados en la mina Pasta de Conchos y a los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala Guerrero. Además, entregaron en el Senado de la República la carta que entregarían al presidente de México. ¡Justicia! ¡Paz! ¡Hijo, escucha! ¡Tu madre está en la lucha! Al llegar al Zócalo, un grupo de seguidores del presidente López Obrador pretendió violentar la movilización silenciosa al no permitir su avance al templete. La respuesta de Andrés Manuel López Obrador en la matutina fue decir que había dicho con anterioridad que no los iba a recibir y que en cuanto a las agresiones no las había organizado él ni tampoco su gobierno. Sadi Curi está con nosotros, consultor internacional en seguridad pública. Sadi, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿No podía López Obrador haber recibido a esta gente que hizo una marcha tan significativa, tan acompañada por el pueblo mexicano? Yo creo que no es de poder, es de deber. Él tenía la obligación de haberlo recibido. Era una obligación irrenunciable. Creo que lo que sucedió con esta marcha es una radiografía muy puntual de lo que sucede en este país en temas de seguridad pública. Un presidente insensible, indolente ante una situación complicada, con una línea discursiva desgastada y una línea discursiva que ha polarizado a la población. Tan es así que, bueno, vimos que en la marcha, cuando estaban tratando de subir al templete algunos de los manifestantes, hay un grupo a favor del presidente que lo apoyan, que impide que suban a manifestarse. Entonces, por eso me refiero que de alguna manera es una radiografía de lo que está sucediendo. Claro, pero además de que él dice, bueno,
no tengo que ver con las agresiones, no las organicé yo, tampoco, digamos, el gobierno, pero bueno, eran simpatizantes de López Obrador y él sabía que iban a estar allí porque además lo habían anunciado. Y esta mañana además decía López Obrador, yo ahora soy el presidente de todos. Y si es de todo, ¿por qué no fue magnánimo y lo recibió? Efectivamente, bueno, claro que él no convocó, claro que él no pidió que los violentaran, pero a eso me refiero con su línea discursiva cuando habla de fifís, cuando habla de la mafia del poder, cuando habla de blanco y negro, cuando habla de buenos y malos, pues evidentemente polariza al país, esa es una realidad. Y lo más lamentable es que viene, caramba, después de 18 años de gira presidencial y de más de un año como presidente en funciones, hemos visto que él se vale mucho de los medios de comunicación y hace mucho show en la manera de hacer política. Y ahora refiere que no reciba a los manifestantes porque no quiere hacer un show de todo esto. Terriblemente contradictorio en su decir y en su actuar. Claro. Ahora, Sadi, la exigencia es una, es exigir resultados en la lucha contra la violencia. Sigue sin haber una estrategia o una política pública. ¿Qué resultados va a mostrar si, según los especialistas como tú, no hay realmente una política que sea la adecuada para combatir este flagelo que ha dado el año más violento de México, el año pasado? Así es. Y de hecho ese es el temor que tiene el presidente de enfrentar de manera frontal y directa los temas de seguridad pública. Es muy legítima las exigencias de estas personas que se manifestaron. Me parece que son muy conciliadores, no pretenden echarle la culpa al presidente López Obrador, están conscientes que es un problema heredado, pero sí le están pidiendo a gritos que por favor, de una vez y por todas, demuestre ya una estrategia efectiva en materia de seguridad pública, cosa que no ha hecho. El presidente nunca se va a salir de su zona de confort. Quizás por eso es uno de sus grandes miedos salir del país y enfrentar a la comunidad internacional. Él sabe que estando en México hay una serie de medios de comunicación que lo arropan y no permiten que se le hagan preguntas fuertes o se le encare. Él sabe que saliendo del país y enfrentándose a la comunidad internacional va a salir de su zona de confort y va a ser susceptible a que se le hagan preguntas y se le cuestione de manera frontal y directa. Por eso se le esconde a estos manifestantes y por eso se le esconde a la comunidad internacional. Bueno, y se le esconde al país en general, porque el país exige respuesta en relación a algo que él prometió, pero que evidentemente no ha cumplido, y es seguridad para los mexicanos. O sea, lamentablemente el tiempo me arropa, tendremos oportunidad de seguir hablando de esto. Gracias por acompañarme la tarde de hoy. Al contrario, yo agradezco mucho la consideración. Muy buenas tardes. Gracias. Sadi Curi, especialista en materia de seguridad. Última pausa en la tarde de hoy. Regresamos. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa de este día. Termina la tarde, comienza la noche con Jefferson Beltrán.